En el vídeo de hoy vamos a explorar por qué cientos de personas comenzaron a bailar sin parar hasta morir y cómo un enemigo invisible pudo secuestrar el cerebro humano colectivo. Porque lo que ocurrió en 1518 no fue una fiesta, no fue una secta y quizá tampoco fue locura. Y cuando entiendas esto vas a empezar a mirar a las brujas de Salem de una forma completamente distinta. Pero eso lo vamos a ver más adelante, al final del vídeo. Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. Imagina una calle estrecha y empedrada bajo el sol del verano europeo. No hay música, no hay celebración y solo hay una mujer bailando. Y baila durante horas, durante días. Sus pies sangran, su cuerpo se agota, pero no puede parar. Su nombre era Frau Trofea. Y sin saberlo acababa de iniciar uno de los episodios más perturbadores de la historia del comportamiento humano. Durante las semanas siguientes, cientos de personas se unirían a este baile. Algunos caerían al suelo por agotamiento y otros morirían de infartos, derrames cerebrales y colapso total del cuerpo. Y la pregunta que hoy nos incomoda es sencilla: ¿qué pudo empujar a tantos cerebros humanos a perder el control al mismo tiempo? Pero primero vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo obedece a algo que no entendemos. Nos vamos a Estrasburgo en julio de 1518. Lo que empieza como un caso aislado se convierte en una epidemia conductual. 34 personas en una semana y casi 400 en un mes. Las autoridades estaban desconcertadas. No había señales de violencia extrema, no había conspiración y no había rituales, y cometieron un error que hoy nos parece absurdo, pero que tiene todo el sentido desde la ignorancia de la época. Contrataron músicos y habilitaron espacios para que la gente bailara. Creían que el problema era espiritual, que había que liberar el cuerpo de algo que lo había poseído. Bueno, ya sabes, en aquella época se creía firmemente que las posesiones demoníacas existían, pero estaban haciendo justo lo contrario, que era alimentar más la locura. Entonces, si no era posesión ni locura individual, ¿qué estaba pasando en el cerebro de esas personas? Quédate con esta pregunta porque la respuesta no es psicológica, sino que es biológica. El cerebro de esta gente actuaba bajo estrés, hambre y miedo. Europa llevaba años viviendo hambrunas, guerras, enfermedades y miseria. El estrés no era algo puntual, era crónico. Y cuando un cerebro vive bajo estrés extremo durante demasiado tiempo ocurren varias cosas. El sistema nervioso simpático permanece activado, el cortisol se mantiene alto y el lóbulo prefrontal, que es el que frena los impulsos, empieza a fallar. Las personas se vuelven más sugestionables, más imitativas, más vulnerables al contagio emocional. Y aquí la ciencia moderna nos da una pista muy importante. El comportamiento humano se propaga en grupo cuando el cerebro está al límite. Pero eso no explica las convulsiones, no explica las alucinaciones y no explica la pérdida total del control. Y aquí es donde el relato da un giro incómodo. Es decir, comienza la historia del pan, el hongo y el cerebro intoxicado. Ahora imagínate esto, tu alimento principal es el pan. El pan se elabora con centeno y ese centeno está infectado por un hongo cabroncete. Su nombre es Claviceps purpurea y más conocido como el cornezuelo del centeno. Este hongo produce alcaloides extremadamente potentes, químicamente muy similares al LSD, y que provocan en el cuerpo humano, pues alucinaciones visuales y auditivas, espasmos musculares incontrolables, sensación de posesión o persecución, dolor intenso, comportamientos erráticos y en muchos casos la muerte. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante: la gente no sabía que estaba intoxicada. Comían pan, nada más, y sin saberlo estaban drogando su propio cerebro día tras día. Y aquí es cuando la neuroquímica secuestra la voluntad. Los alcaloides del cornezuelo afectan directamente a los receptores de serotonina, al control motor, a la percepción de la realidad y al sistema vascular, provocando infartos y gangrenas. En términos modernos diríamos, estos no podían parar porque su cerebro ya no estaba al mando. No bailaban por placer, no bailaban por fe y no bailaban por decisión. El cuerpo había tomado el control. Y ahora yo te pregunto, si un hongo pudo provocar esto en 1518, ¿qué otras posesiones históricas podrían explicarse de forma similar? Pues aquí pasamos del baile a las visiones. Este es el puente que conecta con Salem. Ahora vamos a saltar en el tiempo. En el año 1692, en Salem, hay niñas que gritan, hay convulsiones, visiones demoníacas, cuerpos retorcidos, palabras incomprensibles, y la sociedad encuentra una explicación inmediata. Esto es brujería. Pero ahora piensa esto: misma base alimentaria, mismo tipo de cereal, mismo hongo documentado en la región, mismo contexto de miedo, estrés y fanatismo religioso, y los mismos síntomas neurológicos.
En Estrasburgo bailaban y en Salem acusaban, pero el cerebro podría haber sido exactamente el mismo. Y esta es mi reflexión final. ¿Qué es lo que pasa cuando la ciencia llega tarde? Durante siglos interpretamos lo neurológico como sobrenatural. La epilepsia se asociaba a la posesión, la psicosis con demonios y la intoxicación con castigo divino. Y quizás, solo quizás, muchas de las páginas más oscuras de nuestra historia no hablan de maldad, sino de cerebros intoxicados y sociedades aterradas. No fue histeria colectiva, no fue locura espontánea, fue un cóctel de biología, hambre y miedo. A veces no hacen falta demonios, ni brujas, ni maldiciones. A veces basta un hongo, un cerebro vulnerable y una sociedad preparada para creer en lo peor. Y si quieres entender por qué Salem no fue histeria, sino algo mucho más inquietante, te dejo por aquí ese vídeo para que lo puedas ver y puedas unir las piezas. El pasado deja de parecer superstición. Y eso también es neurociencia. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete para no perderte nada de Neurocafé. Nos vemos en el próximo vídeo.